Para mí es un gran placer, decía, compartir con ustedes este momento, y quisiera hacer algunos agradecimientos. En principio, agradecer a la Cátedra Libre de Filosofía y Doctrina Peronista, agradecerle a la Universidad Nacional de La Plata. Cada vez que recorro alguno de estos pasillos me vienen recuerdos de cuando era como vos, o más chico. Y por supuesto agradecer a los organizadores que están desplegando una muy interesante tarea para que los ciudadanos, para que la gente pueda participar de debates realmente muy importantes. Yo ya he estado en algunos otros. Bueno, y bueno, por supuesto, agradecerle a Daniel y Gabriel, tener el placer de compartir con él, un destacado investigador de la Argentina, que hoy seguramente les va a acercar a ustedes sus ideas, sus proyectos y quizás también sus propuestas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Adelante, adelante. Bueno, yo quisiera comenzar esta charla con una pregunta muy sencilla. ¿Es posible que un país defienda sus propios intereses sin convertirse en enemigo de otro? Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la conversación. Durante gran parte del siglo XX, el mundo respondió negativamente a esta pregunta. La lógica dominante sostenía que cada nación debía elegir su bando. Primero fueron las potencias europeas, luego durante la Guerra Fría fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, y hoy algunos están planteando nuevamente este dilema: ¿es Estados Unidos o es China? Sin embargo, existe una tradición del pensamiento internacional que sostiene que los países pueden relacionarse con todos, defender sus propios intereses y preservar los márgenes de autonomía. En Argentina, esa tradición la enarboló el líder y conductor, en mi caso, del justicialismo, que fue Juan Domingo Perón. Y esa tradición recibió precisamente el nombre de tercera posición. Se conoció públicamente más o menos en julio de 1947. Pero en la cabeza de ese pensador, ya mucho tiempo atrás, venía trabajándose esta idea de encontrar este mecanismo de neutralidad política exterior y adosado a la doctrina justicialista. Básicamente planteaba de una forma muy simple, como Perón planteaba las cosas, ¿no? No era difícil entender lo que él decía, ¿no? Planteaba el rechazo al capitalismo individualista del bloque occidental y también al colectivismo dogmático del comunismo de aquella época. Y tenía como objetivo buscar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Aún hoy presente, aún hoy
aún hoy presente, como decía, y mucho más en estos momentos que estamos viviendo en la Argentina. Y lo planteaba desde un ángulo que establecía sin subordinarse a ninguna potencia imperial. Esto luego, en el plano internacional, esa lógica encuentra hoy una expresión más amplia, que es el multilateralismo. Pero el creador, el iniciador de esto, sin ninguna duda, fue Juan Domingo Perón. El concepto y la práctica del multilateralismo nacieron después de la Segunda Guerra, en 1945, con la creación de las Naciones Unidas, por ejemplo, que si bien sus raíces se remontan a congresos del siglo XIX, congresos anteriores, 1815, 1920, se conoció con mucha más claridad este concepto de la multipolaridad con las Naciones Unidas, que es la posibilidad simple de que varios países puedan interactuar libremente. En el marco de las relaciones internacionales y de la diplomacia, son varios países que trabajan en equipo para resolver problemas comunes que superan el poder y las posibilidades de una sola nación. Y ahí empezaron a aparecer las organizaciones globales, ¿no? La ONU, la OMC. Podemos o no estar de acuerdo, pero ese es un espacio en el que uno se puede sentar a discutir y a plantear sus inquietudes. Y que claramente esto fija una gran diferencia con el unilateralismo, un solo país, lo que hoy pareciera que Trump propicia, y el bilateralismo, que es una suerte de cooperación exclusiva entre dos países. Pareciera que Milei es más de ese grupo. Solo me entiendo con Estados Unidos y con el resto no me importa. Así que entonces digamos que esta charla, esta conferencia busca reflexionar sobre estas ideas y preguntarnos si siguen siendo útiles para comprender el mundo del siglo XXI. Yo puedo darles mi opinión. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos, el capitalismo liberal y la OTAN. Y por otro lado, la Unión Soviética, el socialismo real, el Pacto de Varsovia. Muchos creían que era imposible mantenerse fuera de esa confrontación. Y en ese contexto, Perón, con su visión estratégica y con su claridad meridiana, presentó entonces esta idea de la tercera posición, que no era una posición de neutralidad pasiva, como algunos dijeron en su momento, ni tampoco significaba un aislamiento. En realidad proponía que la Argentina mantuviera independencia política para decidir sus alianzas según sus propios intereses nacionales. Y Perón resumía esa idea diciendo que la Argentina no debía ser satélite de ninguna potencia. ¿Cuánta actualidad tiene esa expresión de Perón hoy en el 2026, ¿no? Y así entonces se empezaron a ver los tres pilares fundamentales del justicialismo, que eran la justicia social,
la independencia económica y la soberanía política. Y en ese caso, la política exterior de Argentina debía reflejar esos principios, a punto tal que en algún momento se llevaron adelante acciones para que hubiese representantes de los trabajadores en función diplomática, que eran los agregados laborales en distintos países y que tenían una misión fundamental, que era hacerle entender a otros países del mundo en qué consistía la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, desde la tercera posición se proponía dialogar con todos, comerciar con todos, evitar subordinaciones y preservar la autonomía en las decisiones estratégicas. Este era el concepto fundamental, entiendo yo, que tenía este pensamiento de Perón, que después es adoptado por otros países en el mundo. Aunque era una experiencia argentina, tenía características propias, pero no fue un fenómeno aislado. A partir de los años 50 aparecieron líderes que compartían preocupaciones similares. Ahí apareció Nehru en India, Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, Sukarno en Indonesia. Estos dirigentes impulsaron posteriormente lo que se denominó el movimiento de países no alineados. Ubiquémonos en aquel momento, ¿no? Rusia, Estados Unidos, y aparecen unos tipos que dicen vamos a armar un movimiento de países no alineados, que tenía como objetivo evitar que los países recientemente independizados, en ese momento había muchos países que se estaban independizando, quedaran atrapados en esta competencia entre Washington y Moscú. Y claramente no alinearse no significaba no tener política exterior, significaba tener una política exterior propia, que podría compartir en algunas cosas con alguno y en algunas cosas podía compartir con otro, pero que era una expresión propia. Y después nos vamos del mundo bipolar al mundo multipolar. Hoy algunos todavía niegan la posibilidad del mundo multipolar, pero yo verdaderamente no veo qué fundamento puede tener negar la realidad. Durante algunos años, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? El escenario se modificó completamente y día a día se sigue modificando. Durante algunos años Estados Unidos apareció como la única gran potencia mundial y muchos autores hablaron incluso del fin de la historia en su momento. Pero esa situación comenzó a cambiar. Hoy nosotros podemos observar el ascenso de China. Yo les voy a pasar algunos datitos muy simples para que enmarquemos qué es China hoy, que se expresa por una masiva transformación económica, comercial, tecnológica y militar. Desde el punto de vista económico, es la segunda potencia económica mundial con un Producto Bruto en el 2025 del 5%. Y esa fue la expresión más baja de los últimos 28 años. Primero en el ranking mundial. El mayor exportador y centro industrial del planeta. Ingresó a la OMC en el 2001 y luego comenzó a desarrollar megaproyectos como la Franja, como la Ruta de la Seda y otros proyectos realmente muy grandes y muy importantes. Domina la producción mundial de vehículos eléctricos, domina la producción de tecnologías solares, baterías
telecomunicaciones y inteligencia artificial. Temita no menor, algo dijo Gabriel sobre el tema. Y alguna cosa de por ahí no se conoce, pero los chinos tienen la armada más grande del mundo, con múltiples portaaviones operativos. Es decir, que esto muestra claramente que no hay uno solo en este juego, ya son varios. Pero hay otros, como India, por ejemplo, con un peso geopolítico e internacional muy importante, una potencia económica, una de las economías más grandes del mundo, un Producto Bruto del 7.6%, con una influencia global muy importante, líder generalmente India en los eventos que se realizan del G20 y con una expansión comercial impresionante. Los conglomerados indios son fuertes inversores en tecnología, en software y en industria farmacéutica. En tecnología y software, productores de servicios informáticos, venden a Estados Unidos, a Europa, a América Latina. En materia de industria farmacéutica, son compradores de plantas y de laboratorios genéricos en mercados occidentales y asiáticos. En materia automotriz y manufacturera, se abocaron a la adquisición de marcas internacionales. Muchas de las marcas internacionales que nosotros vemos dando vuelta por Europa o por acá, se hacen en China, ¿no? Se hacen en India, no se hacen en el país que puso la marca. Y allí ellos han tenido un muy fuerte desarrollo sobre el Reino Unido. Pero también lo hicieron en energía y en recursos naturales, proyectos de hidrocarburos en África, en Rusia, en el sudeste asiático. Otro gran jugador que tenemos instalado en el mundo. Y a propósito del sudeste asiático, un Producto Bruto del 4.4%, un auge manufacturero impresionante, una diversificación de cadenas de suministros, una demanda interna con un alto consumo de la clase media. ¿Qué camino al revés del que nos pretenden hacer transitar ahora, ¿no? Ellos venían con una clase media muy empobrecida y se lo pusieron como objetivo. No, esto no puede ser así. Esta gente tiene que vivir, tiene que mejorar y se ha instalado el sudeste asiático como uno de los sectores en los que el consumo de la clase media es uno de los más altos. Y se especializaron también en la digitalización financiera. Aplicaciones móviles, ecosistemas integrales. Otro jugador. Pero también aparecieron los BRICS. Esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Miren que 5 fueron los creadores de este tremendo club. Pero después se agregaron Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos, Arabia Saudita, y como socios tienen a Cuba, Bolivia, Bielorrusia y Nigeria. Nosotros, con el gobierno anterior, habíamos hecho todo lo necesario para poder integrarnos a los BRICS. Y lo que es peor, los BRICS habían aceptado la incorporación de Argentina a ese club. Una de las primeras medidas en materia de política exterior que tomó el presidente Milei fue retirar esa posibilidad de que Argentina se incorporara en este grupo. Que ahora ustedes van a ver qué es este grupo. Desde el punto de vista de la población, 3.900 millones de habitantes.
más o menos el 50% del mundo. Banco propio, y ahora están trabajando la posibilidad de desarrollar una moneda propia. La que preside el banco es Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil, y desarrollar una moneda propia para no tener que estar siempre dependiendo del dólar, sino poder negociar entre ellos con otras monedas. Y si quieren con dólar también, pero tener ellos una moneda propia. Y desde el punto de vista del comercio mundial, ellos tienen el 40% de la producción de petróleo, porque tienen a Rusia, porque tienen a Irán, tienen los países árabes, tienen el 30% de las reservas de hierro. Y el comercio entre ellos, no hacia afuera, sino entre ellos, es de 1,17 billones. Ese es el comercio interno que tienen los BRIC. Es innegable que la cuestión es multilateral, no es ni bilateral ni bipolar. Y el multilateralismo parte de una idea simple, y es que los problemas globales no pueden resolverse únicamente mediante acciones unilaterales. Y de eso tenemos ejemplos todos los días. En materia de cambio climático, tormentas, riesgos, salud humana, desplazamientos poblacionales. ¿Qué ha dicho Javier Milei frente a esto? Que nosotros tenemos que estar en contra de la Agenda 2030 y que tenemos que desaparecer de la discusión del cambio climático. Verdaderamente una aberración lo que el tipo plantea. En materia de migraciones, otro tema. Ceuta, de estos días, es una prueba muy clara de lo que está ocurriendo en el mundo en materia de migraciones. Ceuta reabrió la fractura migratoria de la Unión Europea y está poniendo a prueba su cohesión. Se están reuniendo ahora todos los ministros de Interior de los países miembros de la Unión Europea para ver cómo pueden darse una política, porque no es solamente el problema de Ceuta, si bien lo de Ceuta tuvo mucha visibilidad mediática. Yo que estuve por el este europeo, pude ver, porque el este europeo viene a ser la frontera este-sur, digamos, de la Unión Europea. Bulgaria, Macedonia. Bueno, allí los ingresos de afganos era impresionante, con métodos generalmente ilegales, que uno se enteraba lo que estaba ocurriendo cuando había un accidente y volcaba un camión y se morían 50, que venían metidos entre los troncos, esos troncos gigantes que se transportan, que venían de Turquía para Bulgaria, y ellos venían metidos entre los troncos, volcó el camión y murieron todos, pero eso es lo que se vio. Ahora, el ingreso es permanente de afganos, que no se quedan en el este europeo. En realidad utilizan el ingreso por Turquía hacia el este europeo, y de ahí después se van a Alemania, Francia, Italia, España, los lugares que del otro lado de los Balcanes, se van a la Europa occidental. Algunos se quedan. Es decir, que este problema de las migraciones en Europa es un tema crítico, pero también lo es crítico en Estados Unidos. Allí lo ven a Trump con su
mecanismo que anda persiguiendo gente por todos lados, empezaron primero en hacer el muro, ahora no, ahora van, los encuentran, los llevan presos, los deportan. Es realmente un conflicto gravísimo el de las migraciones. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Eso lo puede resolver un solo país? No lo puede resolver un solo país. En Europa ni siquiera lo pueden resolver todos los países de Europa. Es decir, tiene que haber políticas multilaterales para poder resolver esta situación. Con las pandemias pasa lo mismo, con el terrorismo internacional pasa lo mismo, con la seguridad alimentaria, ¿cuántos lugares hay en los que faltan alimentos? ¿Cuántos lugares hay en los que tenemos altos niveles de contaminación por falta de controles, un riesgo al que nos estamos exponiendo los argentinos? Esta motosierra y este deseo del vecino platense Sturzenegger de desregular todo, desregula tanto como que no controlen la carne, no controlen nada. Después la comemos y terminamos todos enfermos. Pero eso, obviamente, en África y en otros lugares es común. Esa contaminación. Y los efectos del clima sobre la seguridad alimentaria. La ciberseguridad. Los engaños por correo, los programas dañinos y las manipulaciones que se pueden hacer a través de las redes y a través de la Internet. Y finalmente, la inteligencia artificial, que genera una pérdida de privacidad, en muchos casos desinformación, en muchos otros desplazamiento laboral. La inteligencia artificial reemplaza trabajadores. En el mejor de los casos podemos decir desplazamiento, pero la mayoría de las veces ningún desplazamiento, se quedó sin trabajo, lo reemplazó la máquina. Y la dependencia tecnológica, ¿no? Es como que ya todos nos hemos acostumbrado a que si no entramos por acá ya ni sabemos cuándo cumplimos años. Estamos esperando que nos diga la máquina cuándo es el cumpleaños. Bueno, también este tema de la inteligencia artificial es muy difícil poder resolverlo con un solo país o con dos países, aun cuando fuesen los más poderosos del planeta. Esto requiere de la participación de todos para poder establecer las reglas, las formas, cómo regular este mecanismo. Y bueno, y para eso existen las instituciones, que, insisto, probablemente no todos estemos de acuerdo cómo funcionan las instituciones, pero es lo que hay hoy. Después veremos si se puede mejorar. Pero ahí tenemos las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Milei dice, vayámonos de la Organización Mundial de la Salud porque eso no sirve para nada. Bueno, Banco Mundial, el G20, los BRICS, la Organización Internacional del Trabajo. Un ámbito en el que podamos ir a discutir las condiciones laborales globales que están fuertemente afectadas por todos estos temas que yo les comenté a ustedes, por el cambio climático, por las migraciones, por las pandemias, por el terrorismo, por la seguridad alimentaria, por la ciberseguridad y fundamentalmente por la inteligencia artificial. Tiene que haber un ámbito en el que todos nos podamos sentar y todos podamos tener nuestras propias opiniones. De manera tal que el multilateralismo busca que las decisiones internacionales se construyan mediante reglas, negociaciones y cooperación, fundamentalmente cooperación.
Esto no significa ausencia de conflictos. Esto no quiere decir que, bueno, entonces ahora no va a haber más conflictos. No, vamos a seguir teniendo conflictos. Esto significa que los conflictos intentan resolverse mediante instituciones comunes. Y aquí aparece Argentina, un país de tamaño medio. Su política exterior enfrenta un desafío permanente: cómo relacionarse con las grandes potencias sin perder capacidad de decisión. Hoy Argentina tiene relaciones con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con Brasil, nuestro mayor socio comercial, el Mercosur, que nos posibilita llegar inclusive a otros espacios del mundo, con India, con los países árabes. Ahora, cada uno de ellos representa oportunidades distintas. Si nosotros borráramos de la lista, como pretende Estados Unidos, a todos y dejáramos solo a Estados Unidos, muchas de las cosas que podríamos obtener de China, de la Unión Europea, de Brasil, las perderíamos. Porque cada uno de estos representa oportunidades distintas. Mercados, inversiones, tecnología, financiamiento. Es decir, no es que uno solo nos puede dar todo eso. Mercados seguro que no. Nos compra a nosotros en Argentina, nos compra muchísimo más China que Estados Unidos. Inversiones, díganme dónde están las inversiones de Estados Unidos, que el RIGI, el Super RIGI, el Recontra RIGI, pero la plata no aparece. En materia de tecnología, ¿dónde hay que ir? Hay que ir a aquellos que sean líderes en materia tecnológica. Y en materia de financiamiento, Estados Unidos le dio a Milei esto para poder ganar la elección, porque estaba ya totalmente asfixiado y derrotado, pero después se terminó. Kristalina Georgieva, que vino estos días, le dijo: señores, no es más plata, no pidan más al fondo porque no hay más plata, arréglense como puedan. Y quizás muchos de esos otros espacios, como China, como la Unión Europea, como Brasil, como India o los países árabes, podrían cooperar en materia de financiamiento con Argentina si nosotros tuviésemos una política clara, una política abierta, una política de tercera posición. Ahí tendríamos otro escenario. Y ahí entonces es como que la pregunta central debería ser: ¿con quién debemos estar? O cómo construir relaciones que fortalezcan el desarrollo nacional. Yo me quedo con la segunda. ¿Cómo hacemos para construir relaciones que puedan fortalecer el desarrollo nacional? Y lo podemos hacer con todos. El mundo funciona así. Son muy pocos los países que se cierran como está cerrándose este gobierno en materia de política exterior. Hace unos días, a propósito de Ceuta, un amigo me decía: no, pero ahí en Marruecos está Estados Unidos. Sí, pero las inversiones de China, yo le decía, son 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de euros, mejor dicho, no de dólares. Es decir, no es que está China ausente. Y en África, todos los países africanos disfrutan de la cooperación china. El año pasado Xi Jinping convocó a todos los presidentes de los países árabes. No faltó ninguno. Y todos se fueron con una carpetita debajo del brazo con
una cooperación para el desarrollo de políticas de energía solar, que para África son fundamentales. Así funciona el mundo. No es que solamente Estados Unidos puede hacerlo, y a veces no es que puede hacerlo, a veces es que tampoco quiere hacerlo, porque tampoco la tiene tan fácil. Digamos que ahora va a ser difícil que Trump pueda darle algo más a Milei para esta próxima elección. Primero va a tener que sortear noviembre, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero ya el Parlamento americano le prohibió recursos para continuar la guerra con Irán. Y esta semana Estados Unidos disparó los últimos misiles de largo alcance que le quedaban. Y el Parlamento le dice, no tenemos más plata para eso. Para otra cosa conversamos, pero para eso no tenemos más. Así que lo pone en una posición de vulnerabilidad y de debilidad muy importante, tan importante como que ahora adopta otra vez una nueva actitud agresiva, otra vez el ultimátum, otra vez matamos a todos, hacemos desaparecer una civilización. Ya está teniendo muy poca credibilidad en el mundo todo lo que Trump dice en este sentido. Y volviendo entonces a Argentina y cómo construir esas relaciones que fortalezcan el desarrollo nacional, allí reaparece la idea de la autonomía estratégica, que es la capacidad de un país o de un bloque para tomar decisiones y actuar con independencia. Y esto no es lo que alguna vez se dijo acerca de la tercera posición. Esto no es autarquía, no es aislamiento, no es cerrar las fronteras ni producir todo internamente. Es tener un mecanismo multilateral que nos pueda permitir reducir riesgos y fundamentalmente mejorar la competitividad interna. Porque si nosotros internamente somos competitivos, nos vamos a sentar en una mesa en la que podamos estar haciendo negocios para favorecer la situación de nuestro pueblo. Y ahí tenemos el desafío de impulsar la industria propia, de impulsar la investigación y de impulsar la innovación, para ser, en este caso, un actor fuerte en el escenario global. Ahora, fíjense ustedes, impulsar la industria propia. Desde Milei cerraron 28.000 empresas, un promedio de 35, 40 por día. Se despidieron entre 350 y 400.000 trabajadores registrados. En materia de investigación, Gabriel lo conocerá mejor que yo. Está matando. No, el tipo quiere cerrar todo lo que nosotros necesitamos para poder sentarnos en el mundo, poder utilizar nuestras capacidades. Los argentinos se destacan en el mundo precisamente por sus capacidades. Este tipo no más investigación. Innovación, no, ¿para qué innovación? Sigamos con minería, petróleo, agro, y el resto se terminó. Y el resto es una parte muy importante del país. Los desafíos del siglo XXI. Y hoy aparecen entonces nuevos temas que la política internacional debe enfrentar. Inteligencia artificial, como decíamos recién. ¿Quién establece las reglas? ¿Cómo se establecen esas reglas? Los minerales críticos. Hoy, cuando uno se pone a analizar las guerras que tenemos, al final termina uno teniendo la conclusión que la pelea es para ver quién se queda con los minerales críticos. Quién se queda con el litio, quién se queda con las tierras raras, quién se queda con el cobre. Bueno, Argentina
es un país que tiene litio, que tiene tierras raras, que tiene cobre, pero no tenemos una política para defender eso desde la Argentina, sino que la política que tenemos es que venga uno y decirle, bueno, vamos a hacerte cargo de todo el litio, esta locura que quieren llevar adelante el jueves, que es la ley de extranjerización, que es como arrancó con que cualquier extranjero podía comprar 100% del territorio. Ahora, porque no le daban los números con los gobernadores y no le daban los votos, entonces lo bajaron a 25%. Y con eso van a ir a pulsear el jueves para ver si pueden lograr aprobarla. ¿Aprobarla para qué? Porque en verdad uno se tiene que preguntar, pero ¿y en qué nos favorece eso? Digamos, si eso trajera inversiones, pero inversión inmobiliaria, va a comprar un campo el tipo, va a saber cuántas hectáreas. Para lo único que le sirve a Milei es para ir a Estados Unidos y decir, che, ahí les abrí la puerta, muchachos. Vayan y hagan lo que quieran, ya tienen la puerta abierta, pueden comprar tierra y después vean lo que pueden hacer. Otro de los grandes desafíos del siglo XXI es el cambio climático. Cómo compatibilizar el desarrollo y la sostenibilidad. Y en todo caso no ponerse solo de una punta del espectro, sino buscar un mecanismo de compatibilización que es posible y que otros países lo están desarrollando. La competencia tecnológica, los semiconductores, la computación cuántica, los satélites, la seguridad energética, gas, petróleo, hidrógeno, todas cuestiones que los argentinos tenemos, pero que no tenemos absolutamente ningún tipo de regulación ni ninguna forma razonable de llevar adelante una negociación. Bueno, tengo un pozo, a ver, busco a algún americano a ver si se puede hacer cargo del pozo, o busco un no sé, un japonés, cualquiera, pero que no sea argentino. Esto es lo lamentable, que sea en contra de los argentinos. Y el otro gran tema del siglo XXI es la energía nuclear. Ustedes verán lo que está pasando en la guerra de Irán con Estados Unidos. Un tema central es que los iraníes han logrado desarrollar uranio enriquecido en cantidad suficiente como para ser una potencia en materia de energía nuclear. Y entonces Estados Unidos dice, no, Irán no. Eso, si podemos, hay que destruirlo. Pero después le dice a un aliado de los países árabes, dice, sí, ustedes deberían desarrollar la energía nuclear. Es decir, es un discurso realmente insostenible, ¿no? Bueno. Todos estos temas, analícenlo, piénsenlo, después, tranquilos, y se van a dar cuenta que todos estos temas requieren cooperación internacional. No es posible resolver estos temas sin cooperación internacional. Pero también requiere una capacidad de negociar, una capacidad nacional para poder negociar. Pero si nosotros destruimos nuestras propias empresas, nuestra capacidad nacional desapareció. ¿Qué mesa nos vamos a sentar? Si ya nos está dejando casi sin empresarios. Para ir terminando, yo les diría que la tercera posición nació en un contexto histórico muy distinto del actual. Pero sin embargo, varias de las preguntas que en aquel momento se hizo Perón y se hicieron sus colaboradores, hoy siguen vigentes, como si lo hubiese escrito la semana pasada. ¿Cómo preservar la autonomía? ¿Cómo evitar dependencias excesivas? ¿Cómo defender intereses nacionales sin romper vínculos con otros países? Y eso está total y absolutamente vigente. Quiere decir que en este mundo
crecientemente multipolar, porque va a continuar creciendo esta situación multipolar del mundo, el multilateralismo puede ofrecer un camino para construir consensos. No sé si para resolver los conflictos, pero por lo menos para construir consensos y tener un espacio en el que las cuestiones se puedan resolver. No porque se vayan a eliminar los conflictos, sino porque va a permitir, o permite, en los casos en los que se aplica, permite administrarlos. Y volvemos a Ceuta. Un conflicto que uno diría, bueno, este es un problema de Marruecos con España. No. Hoy la Unión Europea dice, este es un problema nuestro. Vengan todos los ministros y sentémonos para ver cómo diseñamos una política para poder controlar el problema de la migración. Y quizás en este caso la enseñanza más importante sea que la política internacional rara vez consiste en elegir entre blanco y negro. Siempre hay algún mecanismo posible, si sabemos negociar, para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. Pero siempre consiste en construir espacios propios de decisión. Si nosotros no tenemos espacios propios de decisión, no podemos ir a negociar con nadie, que es lo que le está pasando a la Cancillería Argentina. En la Cancillería Argentina hay diplomáticos que han dedicado toda su vida al análisis de determinados temas. Están absolutamente ignorados. Se toman decisiones, ni siquiera en la Cancillería, se toman las decisiones en la Casa de Gobierno y después le dicen al canciller, esto es lo que tenemos que hacer y para acá vamos, para otro lado no vamos. Con una total y absoluta irresponsabilidad, sin tener en cuenta que la situación de los argentinos y de la economía de la Argentina fue a insultarlo a Lula, que en realidad cuando uno lo mira desde el punto de vista de la Argentina dice, ¿para qué lo hizo? ¿Qué sentido tenía ir a insultar a mi mayor socio comercial? Corriendo el riesgo que el tipo, como está dentro de los BRIC, un día diga, bueno, mira, todo esto se va para India, se va para China, se va para... y nos puede generar a nosotros un conflicto tremendo. ¿Para qué? Para ir a jugar en una elección que no es nuestra. Entonces, eso de construir espacios propios de decisión requiere conocimiento, requiere diplomacia y comprensión profunda del sistema internacional. La diplomacia en la Argentina está. El conocimiento en la Argentina está, y en algunos casos sobra. Y la comprensión del sistema internacional no está en el gobierno. Y este es el problema más grave. Así que yo les podría tirar algunas preguntas no para ahora, sino para que ustedes las puedan ir analizando. ¿Puede ser un país realmente autónomo en el mundo globalizado? ¿El ascenso de China fortalece o debilita el multilateralismo? ¿Los BRICS representan una alternativa al orden internacional? ¿Qué rol debería tener América Latina en el nuevo escenario mundial? Y si la tercera posición sigue siendo una idea vigente o pertenece exclusivamente al contexto de la Guerra Fría. Muchas gracias.